Buenos días, les hablamos desde Cádiz, del Hospital Universitario Puerta del Mar. Hace una mañana algo más fresquita, 20 grados, pero el sol saldrá. Hoy es lunes 7 de septiembre y vamos a hablar de un tema muy interesante. La doctora Cintia Arjona Aguilera pues, nos va a hacer una pequeña introducción a la tricoscopia, concretamente al tema de las alopecias. Adelante, Cintia, y muchas gracias. Buenos días a todos, soy Cintia Arjona y gracias Mario por la presentación. Y bueno, sin más dilaciones vamos a comenzar a hablar hoy de la tricoscopia. En una primera parte de esta presentación pues vamos a ver un poco los conceptos generales de la tricoscopia. Para aquellos que no conocen esta técnica, pues vamos a ver los signos básicos en los que nos debemos de fijar cuando lo usamos para el estudio de un paciente. Ya en la segunda parte de la presentación, pues veremos los signos más específicos de aquella alopecia más frecuente en nuestra población. Bueno, como todos sabemos, la dermatoscopia es una técnica que lleva ya muchos años usándose. Es una técnica fácil de usar que podemos tener a nuestra disposición en la consulta. Es rápida, fácil, no es invasiva y va un paso más allá del ojo desnudo. Está en medio camino entre el ojo clínico y el estudio dermatopatológico. Vamos a ver estructuras al dermatoscopio que generalmente tienen una correlación histopatológica y esto nos puede ser en muchas ocasiones de ayuda para el diagnóstico e incluso evitar la biopsia. La tricoscopia corresponde a aquella técnica en la que usamos el dermatoscopio para el estudio de enfermedades del cuero cabelludo. Es una técnica que también nos sirve de forma rápida y sencilla y en muchas ocasiones puede valorar la localización más rentable para realizar la biopsia o incluso evitarla. También, si realizamos fotografía a lo largo del tiempo, podríamos incluso valorar la respuesta a los tratamientos realizados. Vamos a ver aquellos signos en líneas generales que vamos a observar con esta técnica. En primer lugar, debemos atender a los signos del cuero cabelludo. Y aquí os pongo pues los principales. Vamos a ver un patrón vascular, un patrón pigmentario, un patrón peripilar que hace referencia a los orificios foliculares y otros signos. En primer lugar, el patrón vascular, pues se han descrito fundamentalmente estos tres. El patrón vascular simple con bucles finos corresponde a aquellas horquillas vasculares de los capilares en las papilas dérmicas. Ocurre en la piel sana y los vamos a ver con forma de bucles cuando ponemos el dermatoscopio con un ángulo tangencial al cuero cabelludo. Sin embargo, si lo ponemos de forma totalmente perpendicular, lo que vamos a ver son pequeños puntos finos eritematosos. Está presente en la epidermis sana. En las enfermedades inflamatorias, pues estos bucles finos pueden ser mucho más evidentes, más llamativos, y en enfermedades que cursen con atrofia pueden estar totalmente ausentes. En segundo lugar, se ha descrito el patrón vascular con bucles retorcidos, donde los capilares están más engrosados y existe una acantosis en la epidermis suprayacente. También debemos verlo con el dermatoscopio en ángulo tangencial y es lo que vamos a ver, por ejemplo, en la psoriasis, donde la acantosis puede ser importante. Y el tercer patrón vascular es el patrón arboriforme. Corresponde a la red de vasos más profundos en la dermis reticular y por ello, al ser más profundo, es difícil verlo, pero vamos a verlo en variable proporción en la piel normal. Y como, al igual que el patrón de bucles finos, puede estar más acentuado en enfermedades, sobre todo aquellas que cursan con inflamación. Aquí pongo una imagen representativa de bucles retorcidos del cuero cabelludo de un paciente con una psoriasis. En segundo lugar, el segundo signo del cuero cabelludo que podemos ver es el patrón pigmentario. Constituye pues, una red en panal de abejas de color marrón y corresponde a la melanina depositada en la unión dermoepidérmica. Los orificios blancos dentro del
panal pues va a corresponder a las papilas dérmicas, donde hay menos contenido de melanina y por ello se ven más claros. Tiene una clara relación con la exposición solar, por ello se suele ver en áreas fotoexpuestas. Es mucho más evidente en fototipos altos y en alopecia de larga evolución, pues el patrón, la distribución es más difusa. En la imagen podemos ver bien este patrón pigmentario y no hay que confundirlo con los orificios un poquito más grandes que lo señala la flecha negra y que son las salidas de la glándula endocrina. El tercer signo del cuero cabelludo va a ser el patrón peripilar, que corresponde, como he comentado, a los orificios foliculares. Se han descrito principalmente estos 4 signos. En primer lugar, los puntos amarillos, que correspondería desde el punto de vista histológico, pues acumulación en proporción variable de queratina y sebo a nivel del infundíbulo. Se ven diversas dermatosis, como veremos, pero fundamentalmente en la alopecia androgenética y en la alopecia areata, en la cual su mayor presencia pues indica mayor gravedad. Los puntos blancos corresponden a fibrosis folicular y por lo tanto a su destrucción. Y lo vamos a ver en las alopecias cicatriciales. A veces es difícil verlo si el cuero cabelludo pues no tiene mucha pigmentación porque precisa de un patrón pigmentario para verlo al contraste. Los puntos negros corresponden a los pelos rotos a nivel del infundíbulo. Y como sabemos y como vamos a ver a continuación, pues se ven sobre todo en dermatosis, en alopecias no cicatriciales. Sobre todo se ha descrito en la alopecia areata, aunque veremos que también se ve en otros. Y los puntos rojos es un signo recientemente descrito por Tosti y colaboradores en 5 pacientes con lupus discoide crónico, como un signo bastante específico. Se trata de puntos rojos con morfología dianiforme alrededor del orificio folicular y corresponde a un infundíbulo dilatado que está rodeado por vasos y hay extravasación hemática. Otros signos que podremos ver son escamas en el cuero cabelludo, eritema perifolicular, hiperkeratosis folicular o ausencia de orificios foliculares. Aquí os pongo algunas imágenes de algunos de estos signos. En la primera arriba a la izquierda vemos los puntos negros que corresponden a la rotura del pelo a nivel del orificio folicular, a nivel del infundíbulo, perdón. Los puntos amarillos al lado. Abajo vemos los puntos blancos que se ven mejor al haber contraste con el patrón pigmentario. Y los puntos rojos típicos del lupus discoide. Bueno, ya hemos visto todos los signos básicos que debemos fijarnos al estudiar el cuero cabelludo. Y en segundo lugar debemos estudiar los signos del tallo piloso. Dentro del tallo piloso pues se han descrito estos signos que vemos en la diapositiva. En primer lugar, la diversidad en el diámetro del pelo, que como veremos es bastante característico de la alopecia androgenética. Los pelos en signo de admiración o peládicos, que como lo llaman algunos autores. Los pelos rotos a diversos niveles. Pelos cortos y finos. Y otros signos ya más específicos, en los que hoy, en la presentación de hoy, nos vamos a ver, pues más específicos de otras enfermedades genéticas o displasias del pelo. Y antes de pasar al estudio de la alopecia, debemos conocer cómo es la tricoscopia de un cuero cabelludo normal. Y aquí os traigo algunas imágenes bastante características de cómo puede ser la tricoscopia al estudiar una piel sana. Las unidades foliculares van a estar compuestas entre 2 y 4 pelos terminales y también es frecuente que incluyan 1 o 2 pelos vellosos. El diámetro de estos tallos pilosos van a ser uniformes y si ponemos el dermatoscopio en ángulo tangencial podremos ver las horquillas vasculares simples e incluso las líneas rojas arboriformes. En los fototipos más oscuros, sobre todo en las áreas fotoexpuestas, vamos a ver el patrón pigmentario que hemos visto. Y en los niños, que se ha descrito entre niños de entre 1 y 10 años, puntos sucios que pueden ser negros o grisáceos o incluso de otros colores, según algunos autores,
que son totalmente fisiológicos y corresponde a partículas de polvo acumuladas en los orificios foliculares debido a que las glándulas sebáceas en estos niños pues no están de todo desarrolladas, funcionan menos y favorecería la acumulación de sustancias de polvo ahí, y estos puntos no se ven en los adultos. Y si dudamos, pues vemos que desaparece con el lavado, con un champú normal, y esto pues nos ayuda a distinguirlo. Bueno, ya hemos visto un poquito un repaso a todos los signos básicos a los que debemos hacer atención con la tricoscopia, y ahora pues quiero traeros aquí algunas alopecias frecuentes en la población en las que se han descrito los signos típicos. Como sabemos, las alopecias se distinguen en dos grupos básicos: alopecias no cicatriciales y alopecias cicatriciales. Dentro de estas últimas se distinguen en función del infiltrado inflamatorio más predominante. Fundamentalmente se han descrito alopecias cicatriciales linfocíticas, alopecias neutrofílicas y mixtas. En primer lugar, atendiendo a las alopecias no cicatriciales, vamos a ver la alopecia androgenética, que es la alopecia más frecuente en la población general. En ella se han descrito los signos más específicos, que a su vez son también los más precoces, y fundamentalmente la diversidad del diámetro de los tallos pilosos. Cuando es mayor del 20%, se dice que es muy específico de este tipo de alopecia, también llamado como anisotricosis. En la imagen lo podemos ver bien, como algunos tallos son más gruesos, otros más finos, y hay mucha más diversidad. En casos de duda, podemos compararlo con el área occipital, que generalmente no se afecta por esta alopecia, y vemos la diferencia entre el área occipital y el área frontal. También un signo precoz puede ser el halo marrón peripilar, que corresponde a una leve inflamación que ocurre en estadios iniciales, que también podemos verlo en la imagen. Las unidades foliculares, que generalmente son entre 2 y 4 pelos, en esta alopecia pueden ser de un único pelo. Y también podemos ver puntos amarillos. En casos avanzados, pues vamos a ver un patrón pigmentario debido a la exposición solar que es más frecuente en las zonas de alopecia, y los puntos blancos o amarillentos sobrelevados, que corresponden a la hiperproducción de sebo, ya que, como sabemos, en esta alopecia las glándulas sebáceas siguen siendo funcionantes y pueden incluso hipertrofiarse y dar lugar a estos puntos sobrelevados. En segundo lugar, la alopecia areata, otra alopecia no cicatricial bastante frecuente en la población, y vamos a ver los signos básicos. En la fase aguda podemos ver puntos negros y pelos distróficos en signo de inflamación o pelos peládicos. Y en las fases más avanzadas pues se ven incluso pelos rotos y puntos amarillos con ausencia de pelo. Estos signos se han descrito como bastante específicos y con una correlación importante con mayor actividad de la alopecia. Si vemos vellos agrupados, vellos finos en el interior de la placa, es signo de buen pronóstico y de repoblación de la placa alopécica. Cuando estamos ante una alopecia areata incógnita que nos ofrece dudas para distinguirla, pues por ejemplo, de la alopecia androgenética o de un efluvio, pues se ha descrito como signo de mayor especificidad la presencia de puntos amarillos en una cantidad considerable y de forma difusa. Además, si vemos pelos distróficos cortos en signo de admiración o puntos negros, pues va más a favor de este diagnóstico. Y aquí os pongo algunas imágenes de placas de alopecia areata. La imagen A, pues vemos los puntos negros y puntos amarillos. La imagen B, estos pelos vellosos de forma agrupada que están en el interior de la placa y nos están indicando pues repoblación. Y un pelo en exclamación en la imagen D, que ahí lo vemos muy bien, esa morfología pues más fina a nivel de la raíz, que si lo vemos en la periferia de la placa nos está indicando mayor actividad de la alopecia. Tercer lugar, el efluvio telógeno, también un motivo de consulta relativamente frecuente en las consultas de dermatología.
Desde el punto de vista de la tricoscopia, va a ser un diagnóstico de exclusión, ya que no se han descrito signos específicos propios de esta alopecia, sino que además de ver una disminución difusa de la densidad capilar, vamos a ver ausencia de otros signos específicos. Por ejemplo, no vamos a ver pues variación del diámetro del tallo piloso, ni aro peripilar eritematoso, ni puntos negros, ni puntos amarillos. Aparte de ausencia de folículo, no vamos a ver otros signos específicos. Y como he comentado, pues al comparar con el área occipital no puede ser de mucha ayuda para distinguirlo de una alopecia androgenética, ya que el área occipital va a ser similar la tricoscopia a la tricoscopia del área frontal en el efluvio telógeno, y en la alopecia androgenética pues sí vamos a ver esa diferencia. A continuación vamos a ver aquellos signos de la tiña del cuero cabelludo. Se han descrito fundamentalmente los que veis en la tabla: los puntos negros, pelos en coma, pelos en sacacorcho, pelos en zigzag, pelos en código Morse y pelos tonsurados. De todo ello, se han descrito como más específicos de la tiña y va mucho más a favor de este diagnóstico si vemos pelos en coma o pelos en sacacorcho, ya que estos signos no se ven en otro tipo de alopecia. Y además de estos signos, podemos ver descamación del cuero cabelludo, que es bastante frecuente. En la tiña inflamatoria, a todos estos signos se pueden sumar otros signos como es la pigmentación, el eritema perifolicular, presencia de escamas más gruesas e incluso pústulas foliculares. Aquí vemos algunas imágenes de pelo en coma sobre todo y una escama untuosas, bastante adherentes, de una tiña inflamatoria. Y aquí vemos los clásicos pelos en sacacorchos, que se ve muy bien en la imagen inferior, y múltiples pústulas foliculares de otra tiña inflamatoria. La tricotilomanía es otra alopecia no cicatricial que también podemos ver, y se caracteriza sobre todo por la presencia de pelos rotos a distintas longitudes, de una forma menos homogénea que por ejemplo la alopecia areata. Los pelos en llama y pelos en escoma son muy específicos, ya que por la tracción y la fricción realizada por el paciente, pues la punta del pelo lo vemos como deshilachada, como vemos bien en la imagen. También podemos ver pelos en sacacorchos por esta fricción que se hace sobre el pelo, y también de forma más inespecífica, pues puntos negros y puntos amarillos también los podemos ver. Y el cuero cabelludo, pues no vamos a ver ni inflamación ni descamación. A continuación, en la segunda parte, vamos a ver las alopecias cicatriciales más frecuentes. Vamos a comenzar con el líquen plano folicular. Es la alopecia cicatricial primaria más frecuente en la población. Y como sabemos, existen 3 formas de presentación clínica. Todas ellas pues van a tener unos signos similares con algunas consideraciones, como vamos a ver. Las 3 formas clínicas que se han descrito son la forma clásica, la alopecia frontal fibrosante de las mujeres posmenopáusicas y un síndrome mucho más raro, que es el síndrome de Picard-de-la-Sor-Graham-Little. Los signos más importantes y más específicos los he subrayado en negrita. Son la inflamación perifolicular, la presencia de unas vailas de hiperkeratosis peripilares, y dentro de la alopecia frontal fibrosante es sobre todo específico la presencia de puntos rojos y eritema perifolicular, que es más frecuente que en el resto de formas clínicas. Además, podemos ver otra serie de signos. Los puntos azul-gris circinados alrededor de los orificios foliculares, que corresponde a una incontinencia pigmento perifolicular, la presencia de escamas perifoliculares hiperqueratósicas. En casos ya más avanzados, cuando se ha producido fibrosis del folículo, pues vamos a ver los puntos blancos. Y la piel perifolicular, hay veces que puede mostrar signos propios del líquen plano de otras localizaciones. En casos más avanzados, pues veremos atrofia con telangiectasia. Vamos a ver algunas imágenes para ilustrar lo que acabo de explicar.
Vemos pues estas vainas peripilares alrededor de los folículos, un punto rojo que se ve muy bien y eritema perifolicular. Y arriba podemos ver el patrón pigmentario azul-gris alrededor del folículo, con esa morfología en diana. Vemos también pues descamación alrededor de los folículos. La segunda alopecia cicatricial que debemos de ver es el lupus discoide crónico. En esta enfermedad, pues los signos más específicos y precoces son los tapones foliculares hiperqueratóxicos, sobre todo en la periferia de la placa, y los puntos rojos. También podemos ver pigmento azul-gris interfolicular. Nos sirve para diferenciarlo del caso anterior, del líquen plano pilari, porque aquí puede ser también con un patrón interfolicular, mientras que en el anterior pues solo lo vemos alrededor de los folículos. Al igual que en el anterior, también podemos ver escamas perifoliculares y puntos blancos. Un signo bastante importante que nos puede ayudar a distinguirlo, porque hay veces que ofrece dudas entre un lupus discoide y un líquen plano, pues en el líquen plano hay veces que en la misma placa alopécica podemos ver algunos pelos indemnes aislados en el interior de la placa y esto no ocurre en el lupus discoide. En el lupus discoide crónico es mucho más frecuente pues, la presencia de atrofia más homogénea con telangiectasia arboriforme y menos eritema. Y tampoco vamos a ver esas vainas peripilares que se han descrito muy bien en el líquen plano. Vamos a ver algunas imágenes. En la imagen de arriba vemos esos puntos rojos que se han descrito como bastante específicos del lupus. En la imagen de abajo vemos un área atrófica con telangiectasia, ausencia de folículos, incluso algunos puntos blancos. Y en la imagen de la derecha vemos pues, estos puntos blancos por fibrosis del folículo y el patrón pigmentario y con las imágenes en diana grises, azul-gris por la incontinencia en pigmente. A continuación, otra alopecia cicatricial más infrecuente es la pseudopelada de Brock primaria, que muchos autores la consideran como una entidad propia y hay que distinguirla pues, de aquella pseudopelada secundaria, que serían pues, como la fase final de un líquen plano o un lupus discoide o otro tipo de alopecias cicatriciales. Para distinguirlas, pues debemos buscar signos de estas enfermedades primarias, sobre todo en la periferia de la placa y que nos ayuda a distinguirla de la forma primaria. En la forma primaria, al igual que nos ocurría con el efluvio telógeno dentro del grupo de las alopecias no cicatriciales, dentro de las alopecias cicatriciales, aquí este va a ser un diagnóstico también por exclusión, ya que vamos a ver ausencia de inflamación, ausencia de escamas, ausencia de hiperqueratosis folicular. Lo que vamos a ver en esta enfermedad pues ausencia de folículos pilosos y también podemos ver algunos pelos indemnes en su interior y en la periferia. Desde el punto de vista clínico, pues como sabemos, se trata de una placa eritematosa o nacarada confluyentes con unos bordes dentados en la región, sobre todo parieto-occipital del paciente. Y aquí pues vemos una imagen de una pseudopelada de Brock clásica con ausencia de folículos sin otro signo específico y ausencia de inflamación. Todas estas enfermedades que hemos visto se tratan de alopecia de predominio linfocítico y a continuación vamos a ver un par de ellas donde el infiltrado es fundamentalmente neutrofílico. La foliculitis decalvante es la más frecuente dentro de las neutrofílicas, también conocida como foliculitis en penacho, ya que el signo bastante característico y que muchas veces nos da el diagnóstico es la presencia de 6 o hasta 20 pelos en un mismo orificio folicular que va a estar dilatado. Esto lo vemos sobre todo en la periferia. Además podemos ver otros signos iniciales como el eritema perifolicular. A veces vemos el patrón vascular de bucle retorcido, escamas perifoliculares,
pápula o pústula de distribución folicular y hay veces que estas lesiones son coalescentes formando los accesos miliares. En la fase avanzada ya vamos a ver áreas de atrofia, incluso con telangiectasia y ausencia de folículos. Y para el diagnóstico, pues nos tenemos que ir más a la periferia, donde vamos a ver los signos típicos de la enfermedad. En segundo lugar, la foliculitis o celulitis disecante, que en una fase inicial puede parecernos, en una fase muy precoz, una alopecia no cicatricial, como la alopecia areata, por ejemplo, ya que se ven parches de alopecia con puntos negros, pelos cortos y gran abundancia de puntos amarillos. La escama perifolicular que se suele ver pues es bastante indicativa y puede ayudarnos en el diagnóstico diferencial. Ya conforme avanza la enfermedad vamos a ver pues esos nódulos dolorosos, firmes o fluctuantes, incluso con trastornos sinusales y exudado de pus. Y se van formando áreas cicatriciales con atrofia que pueden ser incluso hipertróficas o queloideas. Y aquí finalmente he querido traer una tabla que me ha parecido muy útil y por eso la quería mostrar, del diagnóstico diferencial desde el punto de vista de la tricoscopia de la enfermedad de la alopecia cicatriciales más frecuentes, fundamentalmente el lupus, el líquen plano, la alopecia frontal fibrosante y la foliculitis decalvante y celulitis disecante que hemos visto. Y bueno, esta es la fundamental la bibliografía que he usado para la presentación y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, este es vuestro momento. Y muchas gracias por la atención, espero que os haya gustado. Bueno, Cintia, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema muy complejo que nos has dado muchas claves que pueden ser de mucha utilidad. Lo que nos queda ya bastante claro es que ahora mismo, tal como están las cosas, no se puede examinar el cuero cabelludo, hay que incluirlo dentro de las pruebas diagnósticas, tiene que estar incluida la dermatoscopia, porque nos ofrece pues detalles de muchísima utilidad. Bueno, pues esperando que os haya gustado y hasta el próximo Hangout, nos despedimos desde Cádiz y esperamos que tengáis un feliz lunes.